Muy bien, buenas noches tengan todos ustedes, estimados. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy con un tema bastante interesante antes de entrar a la parte práctica, que son los conceptos básicos de este sistema de contabilidad integrada. Ya hemos visto entonces hasta ahora que este sistema de contabilidad integrada tiene 3 subsistemas, ¿no? Subsistema de presupuesto, subsistema de tesorería y crédito público y el subsistema de contabilidad justamente. Entonces ahora vamos a aprender algunos conceptos que son inherentes a este sistema, ¿de acuerdo? Permítanme compartir el documento que vamos a revisar el día de hoy. Aquí tenemos conceptos básicos del sistema de contabilidad integrada y nos dice que el entendimiento y la comprensión de este sistema de contabilidad integrada debería ser o requiere de un conocimiento previo de algunos elementos. Miren ustedes esos elementos. De unos elementos técnicos, conceptuales, básicos. Ya justamente para entender esta parte del sistema de contabilidad integrada y cómo funciona. En ese sentido, el primero de los conceptos que debemos manejar es justamente este: presupuesto por programas. Miren ustedes, es el primer concepto que deberíamos manejar. ¿Y qué es este presupuesto por programas? Es una técnica de preparación del presupuesto. Técnica de preparación del presupuesto. Ahora, evidentemente ustedes van a tener una materia, no sé si estamos hablando de séptimo o octavo semestre, una materia que justamente se titula presupuestos. Ya, y justamente ahí van a tocar todos los métodos que hay para el tema de presupuestos, ¿no? Tanto privados como públicos. Dentro de ese presupuesto, de esa clasificación, bueno, una de las clasificaciones que hay justamente, presupuestos públicos y presupuestos privados. Dentro de esos presupuestos públicos existe esta técnica, que es el presupuesto por programas, que es utilizada en el sector público nada más, no en el sector privado. Solo en el sector público, ¿ya? De forma obligatoria, quiero decir, ¿no? Y que justamente responde a la presupuestación de recursos y gastos, ¿no? Y además, esta genera el programa de operaciones anual, el POA, ¿no es cierto? Que se elabora una vez al año, ¿no es cierto? Hemos visto esto en el sistema de presupuesto. Ahora, este es un instrumento importante, ¿no es cierto?, utilizado por la contabilidad integrada en el subsistema de registro presupuestario. Y justamente este instrumento, que es el presupuesto, cuyo concepto general nos dice y nos señala que es el instrumento administrativo financiero que permite estimar los gastos e ingresos. Eso es un presupuesto. Instrumento administrativo financiero que permite estimar gastos e ingresos para un periodo o gestión sobre cuya base se deben ejecutar los mismos. Es decir, se debe ejecutar los gastos y se debe ejecutar los ingresos. Eso es una conceptualización de lo que es presupuesto por programa. Ahora bien, nuestro artículo 8 de la ley 1178 nos hablaba de lo siguiente, nos decía, y esto ya lo hemos visto: el sistema de presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros de cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la programación de operaciones y de la organización administrativa. Permítanme, vamos a retroceder un poquito en este sentido. Ahora sí. Ahora sí, ahí está. ¿En función de qué? De la programación de operaciones y de la organización
administrativa, decíamos. Entonces, hay dos sistemas que hemos visto, justamente el sistema de programación de operaciones y el sistema de organización administrativa. Programamos y organizamos, es decir, qué recursos, qué materiales vamos a utilizar, etcétera, en estos dos sistemas previos. Y este sistema de presupuesto, ¿qué va a hacer? Va a poner la platita, va a poner el dinero, va a gestionar eso, ¿no? Para que llevemos a cabo nuestras actividades, justamente, ¿no? Entonces dice, de este párrafo se pueden, ¿no? Se pueden dilucidar, se pueden plantear, se pueden señalar dos conceptos importantes. Uno que es el presupuesto y otro que son los programas. Y los cuales fusionados nos da justamente ese primer concepto que habíamos visto, presupuesto por programas. ¿De acuerdo? Entonces ahí dice, gráficamente tendríamos lo siguiente, miren. El presupuesto no es otra cosa que una estimación de recursos y gastos para una gestión. Y el programa es una definición, ven ustedes, una definición de recursos humanos, de recursos materiales, de recursos financieros, otros servicios, de plazos, tiempos, estamos hablando, cronogramas, responsables e indicadores de cumplimiento. A todo esto nosotros le denominamos, ¿no es cierto?, objetivos de gestión. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Aquí está concepto de presupuesto y conceptualización de programa. Entonces nos dice, consecuentemente, una vez visto ya esa parte gráfica, el presupuesto por programas es la asignación de recursos para el logro de objetivos concretos en el corto plazo, como por ejemplo, mejoramiento de caminos, fortalecimiento institucional, servicio de salud, servicio de educación, infraestructura urbana, fomento al deporte, fortalecimiento de la cultura, etcétera. Esos son objetivos en el corto plazo. Entonces nos dice, es evidente que la formulación del presupuesto por programas requiere de un conjunto de requisitos, de normas, de formularios, etcétera. ¿Ya? Entonces, la formulación de un presupuesto por programas requiere de un conjunto de requisitos, de normas y de formularios. Daremos un pequeño vistazo a qué tipo de información necesitamos. Estamos en la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ya, aquí está economía y finanzas.gov.bo. Nos vamos nosotros a la pestaña que dice viceministerios y nos vamos a trasladar al viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Damos un clic ahí y ahí nos aparece. Miren. El órgano rector nos dice, miren, el órgano rector de los sistemas de administración gubernamental, el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Es el responsable de la formulación del PGE, que es el Presupuesto General del Estado, de la elaboración de estados financieros del órgano ejecutivo, de la elaboración y diseño de las normas de gestión pública, del diseño, desarrollo y administración de los sistemas de gestión de información fiscal, como son el SIGMA, SICOE, SINCON, CIAF, etcétera. Ya, entonces, esos son los objetivos de este ministerio. Si nosotros damos un vistazo, miren, tenemos una Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria, una Dirección de Contabilidad Fiscal con sus objetivos o responsabilidades, una Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal, una Dirección General de Normas de Gestión Pública,
¿no? El organigrama que contiene y algunos videos. Entonces, dentro del ministerio, nosotros aquí tenemos otra pestaña, esta que es información con todo esto y esta otra que es documentos. Nos vamos a documentos y aquí están, miren. Hay documentos, hay publicaciones de este viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, hay sistemas, hay comunicados instructivos, reglamentos, información presupuestaria contable. Dentro de los documentos, tenemos que, miren, tenemos manuales, tenemos directrices y clasificadores presupuestarios y algunos otros documentos, presupuesto ciudadano, proyecto del presupuesto general del Estado, decretos supremos, resoluciones ministeriales, comunicados. Nos vamos a ir con manuales y aquí tenemos, miren, un manual de modificaciones y compendio de normas de la gestión 2017 y un manual de contabilidad, un manual de cuentas de contabilidad del sector público. Eso en documentos. Nos vamos a directrices y aquí tenemos las directrices presupuestarias de 2022. Directrices presupuestarias y los clasificadores presupuestarios. En el primero, miren, el manual de modificaciones presupuestarias, esto significa cuándo, cómo, dónde, por qué motivo vamos a modificar el presupuesto. Vamos a hacer una modificación. ¿Cómo? Este manual nos indica cómo y además qué tipos de modificaciones podemos hacer. Habíamos visto en temas pasados que una modificación del presupuesto llevando de un excedente o de un presupuesto de inversión no podemos llevarlo al presupuesto de gastos o a gasto corriente. Está prohibido, ¿no es cierto? Totalmente prohibido. Entonces, ¿qué otros tipos de modificaciones podemos hacer? Aquí está, en estas directrices, en este manual de tipos de modificaciones. ¿De acuerdo? Aquí está, en este documento, que contiene 68 hojas, ustedes verán. Segundo aspecto, nuestro manual de cuentas de contabilidad del sector público en su versión 4. Esto lo tienen ustedes a disposición en la carpeta que titula material de apoyo, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro plan único de cuentas, descripción de las cuentas, dinámica de cuentas, modelos de presentación de estados financieros y ya, ¿no? Eso es lo que tenemos. Esto lo tienen ustedes en el material de apoyo. También tenemos directrices presupuestarias, ¿no? Es decir, la normativa sobre la formulación de presupuestos. Miren ustedes ahí la matriz de estructura programática, el plan operativo anual y el presupuesto por programas, lineamientos de formulación del gasto, etcétera, ¿no? Pues ahí tenemos. Y los clasificadores presupuestarios de la gestión 2021, quiero que vean esto, aquí está, gestión 2021. Ya está inclusive la gestión 2022. Ya está incluso, miren, la gestión 2022, clasificadores presupuestarios. Pero a nosotros nos interesa gestión 2021, ¿no? Y otros documentos que pueda haber al respecto. Aquí hay un decreto supremo, en resoluciones ministeriales tenemos una, en comunicados tenemos varios. Entonces, estos documentos son los previos, los necesarios para elaborar el presupuesto de ingresos y gastos. ¿De acuerdo? Esos son, perdón, permítanme. Esos son justamente esto, lo que nos dice. Este es el conjunto de requisitos, normas y formularios que se requieren para la formulación del presupuesto, ¿no? Entonces, bastante información para leer. Ya, muy bien. Entonces, respecto de esta técnica de presupuesto, ¿no?, que se aplica en las instituciones del sector público y que se denomina presupuesto por programas, la ONU ha conceptualizado, se ha referido a ese presupuesto por programas y ha conceptualizado lo siguiente, miren, ha conceptualizado esto.
nos dice, es un sistema en el que se presta a particular atención a las cosas que un gobierno realiza, más bien que a las que adquiere, ¿no? Las cosas que un gobierno adquiere, tales como servicios personales, previsiones, equipos de transporte, etcétera, no son naturalmente sino medios que emplea para el cumplimiento de sus funciones. Las cosas que un gobierno realiza en cumplimiento de sus funciones pueden ser carreteras, hospitales, escuelas construidas, soldados preparados, tierras bonificadas, casos tratados y resueltos, permisos expedidos, informes preparados o cualquiera de los innumerables casos que pueden definir. No, eso tenemos. Ahora, otro concepto importante, acciones presupuestarias. Este concepto, dice, nos resulta de suma importancia, por cuanto a partir de él se comprende mejor lo que son las categorías programáticas y luego las aperturas programáticas utilizadas por la contabilidad integrada al registrar las operaciones. Entonces, las entidades del sector público realizan un sinnúmero de acciones u operaciones que les permiten funcionar, consecuentemente prestar servicios, producir bienes para el bien de la comunidad. Eso es lo importante. Estas acciones u operaciones, nos dice, ¿no? Pueden ser de índole administrativa, legal, técnica, operativa, etc. Algunos ejemplos de estas múltiples acciones son, mire, pago de sueldos, compra de combustible, adquisición de maquinaria, construcción de caminos, compra de material de escritorio, pago de servicios básicos, contratación de consultorías, pago por servicios de limpieza, contratación del desayuno escolar, construcción de escuelas, postas de salud, compra de inmobiliario para escuelas y hospitales, alquiler de inmuebles, compra de postes para alumbrado público, etc. Entonces, miren, son acciones u operaciones que son tanto administrativas como legales, como técnicas, operativas, etc. ¿No? Ahora sí. Nos dice, en el ámbito conceptual del presupuesto y la programación financiera, todas las acciones que producen un bien o servicio se denominan acciones presupuestarias. Entonces, nos hacemos la pregunta, mire, ¿qué es una acción presupuestaria? Y tenemos la respuesta por aquí. Es toda acción productiva del sector público que, mediante la relación insumo-producto, genera bienes o servicios para el bien de la comunidad y que al mismo tiempo tal acción es susceptible de ser presupuestal y cuenta con un centro o unidad responsable para llevar adelante la mencionada producción de bienes o servicios, ¿no? Entonces, una acción presupuestaria es una acción productiva, ¿no? Para generar bienes y servicios. Pues gráficamente se tiene lo siguiente, miren, tenemos como en un sistema, un subsistema pequeño, tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos insumos, productos, centros o unidades responsables. Insumos, productos, centro o unidad responsable. Entonces, decimos, los insumos, ¿qué son los insumos? Lo que vamos a utilizar en el proyecto. Recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros. El producto, ¿cuál va a ser? Producto. Construcción posta sanitaria, mejor atención al contribuyente, aprobación de planos, etc. Y los encargados, los responsables, la dirección de proyectos y obras, la dirección administrativa financiera, etc. Todas estas generan producción de bienes y servicios. Entonces,
Una acción presupuestaria nos va a permitir a nosotros, ¿no?, prestar servicios, comprar edificios, construir obras. Es importante aclarar que la terminología acciones presupuestarias es aplicable exclusivamente al dominio de los gastos presupuestarios y no así a los recursos. Jerarquización de acciones presupuestarias. Entonces ya hemos visto qué son las acciones presupuestarias. Ahora, habrá una clasificación, es decir, una acción presupuestaria estará por encima de otra. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Dice. Esta jerarquización ha logrado una simplificación del trabajo o del manejo presupuestario. En la perspectiva de las 1001 transacciones de gastos que pueden presupuestar en no más de 7 categorías, ¿no? Entonces estamos hablando de esa jerarquización en 7 categorías. No hay más que eso, más que esas 7. No hay, no existe. Tales categorías son, miren ustedes, ¿qué categorías son? Tenemos como primera categoría programa, segunda proyecto, tercera actividad, ya sea central, común, específica. Después está obra y previsiones financieras. Ahora, aquí hay varios ejemplos de acciones presupuestarias. Miren ustedes. Pago de sueldos, compra de combustible, adquisición de maquinaria, construcción de caminos, compra de material de escritorio, pago de servicios básicos, pago de consultorías, pagos de servicios de limpieza, contratación de desayuno escolar, construcción de escuelas, postas de salud, compra de mobiliario para hospitales, alquiler de inmuebles, compra de postes del alumbrado público, mantenimiento de parques y jardines, pago de deuda pública. Entonces tenemos esas acciones presupuestarias. Ahora, esas acciones siempre se van a jerarquizar o a un programa, o a un proyecto, o a una actividad, o a una obra, o a previsiones financieras. Esa es la clasificación que se hace de las actividades, ¿no? O es un programa, o es un proyecto, o es una actividad, o es una obra. Pero estas son las categorías programáticas, no hay otras. Eso facilita mucho el camino contable. Categorías y aperturas programáticas. Una categoría programática es técnica utilizada en programación y administración financiera para catalogar, delimitar, jerarquizar, agrupar por afinidad de contenido y ejecución de diferentes acciones presupuestarias. Eso es lo que es una categoría programática. También podemos indicar, nos dice, con fines didácticos, una categoría programática es un nombre genérico que se utiliza para agrupar determinados tipos de actividad y operaciones en el sector público, susceptibles de ser presupuestado. Ahora, ¿qué hacen estas categorías programáticas? Simplifican la presupuestación de los gastos y en la medida que agrupan diversidad de gastos en tal o cual categoría programática vigente.
Y las categorías programáticas son estas, ¿no? Programa, subprograma, proyecto, actividad. Obra y previsiones financieras. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí está. Programa, subprograma, proyecto, actividad, obra y previsiones financieras. Ahora sí vamos a entrar a lo que es programa como tal. El programa es la categoría programática de mayor nivel jerárquico. Mayor nivel, eso es lo que está arriba, programa. Aun cuando no tenga nombre y definición propios, esta categoría se conforma con la agregación de las categorías programáticas de menor nivel, como son los proyectos, obras y actividades. Su característica principal es la de generar una producción terminal de bienes y o servicios destinada a satisfacer las necesidades de la comunidad. Así, por ejemplo, mire, programa de servicios de la educación aplicado en una institución pública coadyuva a disminuir el déficit en la existencia de escuelas en una determinada región, en particular en una región, en el país o en general. Similar hecho ocurre con otros programas como mejoramiento de vías rurales, capacitación al personal, infraestructura de salud, fortalecimiento institucional. Entonces, gráficamente nosotros tenemos que la denominación del programa y en qué lo vamos a utilizar. Por aquí está. Si el programa se denomina servicios de educación, esto contribuye al objetivo de mejorar la educación de la comunidad, elevando el índice de desarrollo humano. Si tenemos mejoramiento de caminos vecinales, tenemos mejorar la comunicación y producción de bienes agropecuarios, industriales, etcétera, de la comunidad. Y el otro proyecto o programa, perdón, desarrollo de la cultura y turismo, mejorar la calidad de vida y generar mayor actividad económica de la comunidad, ¿no? A eso contribuye como objetivo primordial. Ahora, ¿qué es un subprograma? Decimos, al igual que el autor, hoy en día ya no se utiliza este subprograma porque conlleva a equivocaciones. Ya, pero justamente este subprograma, ¿no?, es la producción de bienes y o servicios de forma intermedia. Eso es un programa. Ahora, proyecto. Esta categoría es de segundo nivel y tiene como característica la producción estimada, perdón, la producción intermedia de bienes y servicios. La producción intermedia de varios proyectos coadyuva al logro del objetivo de un programa del nivel 1 determinado. Así, por ejemplo, miren ustedes, aquí hay una gráfica. Aquí está. Miren, por este lado la categoría programática y la apertura programática. Primero, aquí tenemos un nombre, miren. El programa se denomina Saneamiento Básico. Este programa tiene dos proyectos. Decíamos, este programa Saneamiento Básico tiene dos proyectos. El primer proyecto, construcción de alcantarillado. El segundo proyecto, construcción de baterías y baños, ¿no? Eso ayuda, estos dos proyectos ayudan a lograr el objetivo común, ¿no?, que es saneamiento básico.
Este otro programa, que es programa de apoyo a la cultura y el deporte, tiene 3 proyectos. El primero, construcción de casa de cultura en Miraflores. Segundo proyecto, construcción cancha deportiva múltiple Misicún. Cuarto proyecto, construcción de coliseo cerrado, Florida. Entonces ahí tenemos 3 proyectos que van a ayudar a lograr ese programa de apoyo a la cultura y el deporte. Y este otro programa, miren, que contiene mejoramiento de infraestructura rural, 4 proyectos. Empedrado, miren, empedrado Camino Los Molles, construcción de puente Molino Blanco, desayuno escolar, construcción de Parque Las Brisas. Pues ahí tenemos proyectos que van a ayudar o coadyuvar al logro de los objetivos planteados en el programa. Muy bien. Ahora sí. Dentro de las directrices presupuestarias que han sido emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, establecen la existencia de 2 tipos de gastos. Gastos de inversión o gastos proyectados. Ahí tenemos gastos de inversión o proyectos capitalizables, gastos de inversión o proyectos no capitalizables. Los 2 tipos de norma. ¿Ya? Los 2 tipos de gastos de inversión. Uno de inversión de proyectos capitalizables, el otro de inversión, pero de proyectos no capitalizables. Ahora, ¿qué serán esos proyectos capitalizables? Los proyectos capitalizables, miren, nos dice, son gastos de inversión en proyectos dirigidos a incrementar la formación bruta de capital físico de dominio público y privado, que conformarán el patrimonio del Estado. Incluye los gastos de preinversión, de inversión. Entonces, esos son los proyectos capitalizables, los que se van a convertir en un capital fijo. Los proyectos no capitalizables, por ejemplo, los proyectos no capitalizables son gastos de inversión en gastos no capitalizables que no contribuían a la formación del capital físico, los cuales incluyen proyectos sociales que a su vez concluidos no forman parte del activo fijo o patrimonio público, ¿ya? Tales como proyectos de capacitación, proyectos de fortalecimiento municipal, desayuno escolar, etc. Entonces, esa es la diferencia entre los 2, entre proyecto capitalizable y proyecto no capitalizable. Pasamos con obra. La categoría programática obra nos dice, en el presente es utilizado de manera usual, debido a que las entidades públicas utilizan con mayor frecuencia y por un asunto de impacto psicológico la categoría proyecto. La categoría obra corresponde al 4º nivel de categoría programática, generando producción intermedia de bienes y servicios, contribuyendo directamente a los objetivos. Ahora, adicionalmente debería cumplir 3 requisitos: acción, objeto y ubicación. La categoría programática actividad corresponde al 5º nivel. Y este es
la de menor nivel. Actividad. Genera producción intermedia de servicios y coadyuva indirectamente al logro de los objetivos institucionales. Su característica es, mire, el de agrupar acciones presupuestarias de índole administrativo, financiero y legal, que condicionan el funcionamiento de los programas y proyectos de la institución. Ahora, ¿de qué acciones presupuestarias estamos hablando? Pago de sueldos, miren ustedes, pago de sueldos, compra de material de escritorio, pago de pasajes y viáticos, compra de muebles de oficina, adquisición de una camioneta, gastos, trámites judiciales, gastos por refrigerio, compra de licencia de software, mantenimiento de inmuebles y vehículos, desembolsos por servicios de limpieza. En fin, son actividades no relacionadas con la consecución de objetos u obras. Ahora tenemos una subclasificación. En el ámbito de la programación presupuestaria pública se conceptualizan los siguientes tipos de actividad. Miren ustedes. Actividad central, actividad común y actividad específica. Analizamos los tres. Actividad central condiciona el funcionamiento de los programas de una entidad pública. Por ejemplo, las actividades del despacho del prefecto ejercen influencia sobre los programas de la prefectura, como ser seguridad ciudadana, mantenimiento e infraestructura caminera, apoyo a la producción, etc. Esa es una actividad central. Entonces, condicionan el funcionamiento. Si no funcionaran estas actividades centrales en una institución, no podríamos nosotros ejecutar los programas. No podríamos, si no hay esas actividades centrales. ¿De acuerdo? Actividad común. Tiene por característica condicionar el funcionamiento de dos o más programas, pero no a todos los programas. Como ejemplo se presenta el siguiente caso. Las actividades administrativas de la Oficina Mayor de Cultura es una municipalidad. Condicionarán los programas de fortalecimiento de cultura, pero no así la construcción de una escuela, que también es función municipal. Ahora, esa dependencia del funcionamiento de actividad central del programa se grafica de la siguiente forma. Aquí tenemos la actividad común de la Oficina Mayor Técnica, Oficialía Mayor de Cultura y los programas. Infraestructura urbana y rural, construcción de mantenimiento de caminos vecinales, servicios de educación y fomento al deporte, desarrollo de la cultura y turismo, ¿no? Que son programas. Entonces, estas actividades comunes coadyuvan a dos o más, ¿no? A dos o más programas, no solo a uno. Ahora, actividad específica, la más utilizada en las entidades públicas, y se utiliza porque condiciona el funcionamiento de un programa específico, ¿no? Una actividad. Muy bien. Entonces, y por último, previsiones financieras. Ya hemos visto los tipos de acciones. Previsiones financieras se los conoce también con el nombre de partidas no asignables a programas, ¿no? Esta categoría, ¿no es cierto?, agrupa acciones administrativas relacionadas con el pago de la deuda que mantienen las entidades financieras, tales como, miren, tales como adquisición de acciones
y participaciones de capital, transferencias no relacionadas específicamente a los objetivos institucionales. ¿Cuál es la utilidad e importancia de las categorías programáticas? ¿Ya? Bueno, ahí vamos a hacer una pequeña pausa. También un pequeño receso de unos 15 minutitos y luego nos volvemos a conectar para continuar. ¿De acuerdo, estimados? Vamos a hacer un pequeño receso de 15 minutitos y nos volvemos a conectar. Sí, sí, adelante. Ya. Entonces, en 15 minutitos les doy instrucciones, respiraremos un poquito y volvemos a conectarnos. Bueno, Luis. Está bien, licenciado.